Hola, buenas tardes. Se viene el final de nuestra historia. Heredé un fantasma. Estábamos ahí con Ana muy enojada con el tío George. Habíamos quedado en el día 38, así que vamos a empezar con el día 39. Se define. Bien. ¡Ay, mi querido amigo Stravinsky! Ha ocurrido algo inesperado. No sé cómo decírtelo. Así que voy a aprovechar los consejos del tío George y te lo voy a poner por escrito. De paso retomo el trabajo. Me va a venir bien. Con esto que pasó, me olvidé de la bronca que me dio ese vejete engrupido y fanfarrón. Después de todo, realmente vivió en medio de la literatura. Aunque más no fuera por contagio, algo tiene que haber aprendido el viejo. Mal de amores. Greenaway vino despacito y se instaló en nuestras vidas. El tipo siempre fue alegre, parloteando sobre el bananero, aleteando entre los muebles. Vaya a saber cómo llegó hasta aquí. Si era del campo o se escapó de alguna jaula. Pero enseguida fue parte de la familia. ¿Te acordás de cómo picoteaba el vidrio para entrar aquel día de frío terrible? Hay que recordar que fue gracias a él que descubrimos la historia familiar. Era realmente extrovertido. Por eso no esperaba algo así. En cambio vos, Stravinsky, con ese carácter taciturno que tenés, esa melancolía extraña que convertís en música, a lo mejor si te hubiera pasado a vos, no me hubiera sorprendido tanto. No quiero decir que te tendría que haber pasado a vos, si sabes cuánto te quiero, por más sapo que seas. Solamente digo que a Greenaway no debió haberle sucedido. Nuestro amigo era un loro hecho y derecho, la diversión de la casa, hasta que apareció esa pajarraca. ¿Te diste cuenta de que la descubrió antes que nosotros? Claro, fue por eso que un buen día se instaló en la medianera y estaba de relojear para el otro lado. La miraba y suspiraba hasta quedar desinflado. Y ella, nada, se hacía la misteriosa, la interesante. Después conocimos a Eugenia. Él aprovechó y se acercó. Me acuerdo de cómo miraba esa lora, con los ojos que parecía que se le salían fuegos artificiales. Pero ella lo ignoraba por completo. Te lo juro, Stravinsky, le rompió el corazón con un puñal de hierro. El pobre loro se puso más verde todavía, de esperar lo imposible. ¿Te acordás de la mañana en que decidió mudarse? Tenía tanta ilusión, hasta soñaba con casamiento. Armó su atadito de lechuga y atravesó la medianera en su vuelo de antología. ¿Para qué, me querés decir? Para vivir más cerca de los desplantes venenosos de esa pajarraca horrible. Porque no sé qué le vio, con ese pico torcido, color naranja furioso, complejo de pájara pituca tenía, cantando con esa voz chillona. Una verdadera loca, que solo tenía ojos para el canario de la señora Baldassi. Igual vamos a ver que ahora qué hace, que el pequeñín no le da ni la hora. Que sufra en carne propia lo que le hizo al pobre Greenaway. La última vez que lo vi, me pareció bastante desmejorado, pero de allí a imaginar que tomaría semejante decisión, siglos de distancia. Eugenia me contó cómo fue. Estuvo varios días cabizbajo, creo que ya había comprendido el tamaño de la ingratitud de la pájara. Él, igual, seguía amándola en silencio. Casi no comía, apenas si picaba unas puntitas de zanahoria. Aquella mañana fatal, Eugenia tenía que salir a hacer unas compras y la caradura de la pájara intentó meterse en un bolsillo para espiar al canario. Eugenia la descubrió. La sacó y la dejó con energía sobre la mesa, advirtiéndole que ese era su lugar de lora y que no tenía nada que andar ventilándose por ahí. Entonces parece que la bicharraca enojada se la agarró con el único que pudo, el santo de Greenaway, y le cantó las 40 maldades que se le vinieron a la boca, que no era digno de ella, que jamás podría pensar en acercársele, y así siguió un buen rato con su pico de lora.
Fue demasiado para nuestro amigo. El pobre debe haber estado desmayado para hacer lo que hizo. Debe haber estado desarmado para hacer lo que hizo. Estuvo un rato parado en el estante del lavadero, mirando los movimientos absurdos y envolventes del lavarropas, y se tiró. Se arrojó en picada desde el trapolín del quitamanchas. Calculó bien, cayó justo en el medio y al fondo. Lo encontraron impecable, enganchado entre unas medias y un corpiño. Eugenia estaba muy triste y se sentía culpable por no haber bajado la tapa. Pero ¿qué querés que te diga, Stravinsky? Yo creo que toda la culpa es de esa pajarraca presumida. Día 42. Marito no podía creer lo de Greenaway. Fue difícil y el tema nos mantuvo ocupados durante los días siguientes. Pensamos mucho en el tío George y las consecuencias de su fatal decisión. ¿Y si nuestro loro se convertía en un espectro? Si su vida había imaginado grandes obras, empresas fabulosas, si había reservado para sí un destino de esplendor que quedó trunco en el lavarropas. En algún momento creíamos sentir su presencia, como hálitos de alegría soplando sobre el muro del fondo. Imaginé que podría ser su almita verde la que brotaba enroscada sobre la pared en forma de enredadera. Estas ideas rondaron sobre nuestras cabezas una y otra vez, hasta que decidimos salir a tomar un poco de aire. Fuimos al kiosco, pero todo nos recordaba a Greenaway. Dimos unas vueltas por el barrio y terminamos en la casa de Eugenia. Mi amiga preparó unos mates y puso música suave que escuchamos sentados afuera bajo un cielo de glicinas. Entonces las tristezas se acortaron con las palabras que iban y venían. Eugenia habló de sus viajes, con esa voz suavecita y el pelo largo que se le venía sobre la cara. Habló del padre de los chicos, que seguía en México. Nos divirtió con cuentos de ánimas y aparecidos del norte, sobre algo que le llamaban alma mula, que perseguía a la gente por la noche. Contaba lindo Eugenia, envolvía con la voz. Al rato llegaron los chicos y con ellos el recuerdo de los cuentos sobre las últimas locuras de nuestro loro. Así, compartida la pena se hizo más suave y entre amigos nos sentimos mejor. Cuando llegamos a casa advertí que estaba distinta. No sé, había algo en el aire, en el ambiente. Faltaba una especie de tensión habitual. Enseguida pensé en el tío George. Era su presencia la que no se percibía. Tuve la sensación de que mi casa ahora era una casa común, como cualquier otra. Despedí a Marito y corrí al living. Miré detenidamente y me pareció que cada cosa estaba en su lugar, demasiado en orden. Me paré frente al reloj que latía con un corazón de bronce y una calidez desconocida. Lo di vuelta y abrí la puertita. Pero nada. ¿Es que mi fantasma se había ido? ¿Se había mudado a otro lugar? ¿Tan mal habría tratado al tío para que decidiera abandonar su refugio de siglos? Corrí al escritorio y vi el blog intacto, con la lapicera a un costado, inmóvil. En la cocina, ningún aroma especial flotaba en el aire. Esa normalidad me crispaba. Me puse a revolver rabiosamente el cajón de la mesa, saqué la libreta de recetas y revisé las hojas al vuelo, pero era como una libreta cualquiera. No podía ser, no. Corrí al living nuevamente iluminada por una idea. Me subí al estante empotrado en la pared, allí donde había encontrado el estudio histórico de la familia. Estaba segurísima de que el viejo tramposo se había ocultado en ese lugar. Haría cualquier cosa para darme un susto y convencerme de continuar con los ensayos. Subida a una torre improvisada de silla sobre mesita de luz, pasé la mano sobre la superficie, pero lo único que tanteé fue una inofensiva capita de polvo. No había soplo helado, ni siquiera una brisita suave de primavera. Me senté junto a la mesa y di rienda suelta a tantas lágrimas amontonadas. Estaba enormemente triste por el final de mi loro y ahora lo de George había fracasado. No solo no pude escribir su final tan anhelado,
Tampoco pude protegerlo, ayudarlo en su situación. Fui de lo peor. Lo había expulsado de su hogar y le había quitado su única esperanza. Lo condené al exilio y a la soledad absoluta. Con la cabeza entre las manos, solté entre sollozos recientes, nuevos, medianos y viejos que se mezclaron con las lágrimas y los mocos, y que para seguir describiendo, mi rostro era un verdadero enchastre. Tuve que levantar la cara para poder respirar y secarme con un pañuelo que afortunadamente pendía a mi lado suspendido en el aire. ¡En el aire! Ofrecido por nadie, que no podía ser otro que el mismísimo tío George. Di un salto de alegría, sacudí mi pañuelo al viento, me abracé al reloj. Sin ninguna necesidad de guía flotante me fui derechito para el escritorio, segura de encontrarme con los trazos del tío. Sí, ahí estaban, leí. Estoy dispuesto a esperar, como me pediste, y pensé que querías que mi presencia fuera imperceptible. Bueno, sí, es verdad, admití, pero no me había dado cuenta de cuánto me acostumbré a ustedes. Quiero decir, a la casa, a Stravinsky, al pobre loro y hasta vos. Aunque parezca mentira, tus quejidos herrumbrados ya son parte de mi vida. Yo no te pedí que te fueras. Ni siquiera dije que no terminaría con la tarea que me pediste, pero, sobrina, aunque quisiera no podría irme. No hay forma de desligarme del reloj sin el conjuro de un final escrito. Y a esto quería llegar. Tío, dijimos que nada de presiones. Se trata de lo que escribiste sobre Binaway. ¿Mi loro? Sí. Debo reconocer que sentí que estábamos muy cerca del momento tan esperado por mí. Casi me pareció que experimentaba algo similar a la pena, aunque ya ni la recuerdo. Fue como si me viera en el espejo del pobre animal atrapado en una encrucijada de amor, salvando las diferencias, claro. ¿Te pareció bien el cuento sobre mi loro? Increíble. Te puedo asegurar que mientras lo escribía no estaba pensando en dejarte conforme. No quería llegar a ningún lado. Simplemente puse por escrito lo que había pasado. No sé, para entenderlo mejor, para digerirlo si eso fuera posible. Es el espíritu que quiero en mi final. Lo que salga en ese dejarse llevar. Entonces, pregunté. Entonces llegó el momento. Lo vi clarito sobre el papel. Llegó el momento. La palabra momento se agrandó ante mis ojos como un cartel luminoso. Me llenó de miedo. ¿Cómo había llegado? Yo sentía que me faltaban siglos para estar preparada. ¿Cómo escribir el final que devolviera al tío George la existencia perdida hace siglos atrás? Su identidad en el recuerdo. ¿Sería capaz de crearlo? Me parecía tan difícil. ¿Quién decidiría sobre la versión correcta? El tío, claro. ¿Quién más? Él había dicho que yo tendría que conmover a un fantasma. También había dicho que él ya no tenía pasión ni deseo. Entonces, ¿cómo podría conmoverse realmente? Se lo pregunté. Vamos a confiar en el poder de las palabras, me contestó. Una respuesta tan enigmática como seductora, que me apartó del camino de la argumentación para arrojar nuevamente a los brazos de la maravilla. Me dejé ganar por la confianza de las palabras. Día 43. Esa mañana el timbre sonó temprano, cuando recién había salido el sol. Abrí la puerta de mi casa y miré la entrada. Me asomé, pero no vi a nadie. Casi por costumbre revisé el montón de hojas secas arremolinadas en el piso y comprobé que tenía una carta. Había aterrizado en mi umbral. Entré y me preparé un té bien caliente. Sigo creyendo que las sorpresas en ayunas caen mal. La carta era de Marito, mi amigo, mi compañero en esta hazaña, el testigo de la conquista de esta historia. Había pasado seguramente antes de ir al kiosco y la había dejado. Abrí el sobre y saqué un papel con una hoja de trébol. Esa era morada y tenía 4 hojas. Abajo decía: nos vemos cuando termines. Suerte, Marito. Esa era una verdadera carta. Marito se había dado cuenta. El momento crucial había llegado. Y la que tenía que dar el salto al otro lado era yo. Y ahí estaba, esperando. Aproveché el madrugón y comencé con los preparativos. Leí detenidamente el estudio completo de la historia familiar, traducida por el bisabuelo Federico.
Me llevó un buen rato. Después busqué un mapa de Suiza y algunas fotos. En algún momento sentí que estaba quedando atrapada por otras redes. Entonces, lapicera y papel en mano, me dispuse al trabajo. Sentada frente al mueble del reloj, pregunté: ¿dónde está la pluma con la que tengo que escribir? No me sorprendió que nadie contestara. Tampoco me llamó la atención que de repente entrara levitando el escobillón y se apoyara contra el cuadro. Intuitivamente me senté en el sillón de terciopelo azul. Miré el paisaje con el molino, el río y los animales. Era interesante, pero no era una obra de arte. El escobillón golpeó 3 veces contra el marco. Ah, ya sé. Detrás del cuadro hay una caja fuerte y allí dentro está la pluma, guardada como si fuera un tesoro familiar. Lo dije con tanta seguridad que no pude ocultar mi asombro, cuando, al levantar la pintura por el costado, vi solamente la pared blanca y lisa. Entonces, pregunté. El escobillón volvió a golpear el marco del lado de afuera. Volví a sentarme en el sillón y recorrí cuidadosamente el cuadro. Vi los colores azules y grisáceos. Vi la rueda del molino correr con el agua del arroyo y vi una firma. Claro, abajo, hacia un costado, decía Johannes Tobler. Era el autor del cuadro. Recordé que había leído que el padre de George Cristóbal era un tal Johannes. Había obtenido el pastorado de Ermatingen, Canton de Thurgau, en el año 1754. También decía que en aquel ambiente bucólico desarrolló su afición por la pintura. Este cuadro había sido pintado por él. Ahora iba comprendiendo. El palo del escobillón volvió a golpear con poca paciencia. Tomé con cuidado el cuadro de la pared y lo revisé. Mientras inspeccionaba la tela asegurada por el revés, vi los pequeños clavos quitarse con apuro de un sector. No tuve dudas, era el tío. Toqué con cuidado y sentí bajo las yemas de mis dedos la silueta de algo que bien podría ser la pluma. La saqué de allí con toda la emoción del mundo. No podía describirla. Únicamente voy a decir que tenía aquella belleza que solo puede acentuar el tiempo. La tomé y salí corriendo a comprar tinta. ¿Todavía alguien la usaba? ¿Se conseguía? Sí, compré tinta china. Día 44. Tengo que volver el tiempo atrás. Imaginar cómo eran las cosas en aquellos lugares. Pensar en carruajes y caballos, por supuesto. ¿Cómo serían los baños en Suiza en 1770? Muy diferentes, supongo. La ciudad de Zúrich, ¿tendría por aquellos años las calles empedradas? Me lo pregunto porque quisiera imaginar los sonidos de la ciudad por la mañana, que seguramente serían diferentes a los de la tarde. ¿Qué colores tendrían las casas por dentro? Se me ocurren pardos. Pienso que los ambientes serían oscuros. Probablemente el olor a leña estaba siempre flotando en el aire, desde los hogares o las cocinas. ¿Cómo serían los libros de entonces? ¿Tendrían las hojas gruesas y las tapas de cuero auténtico? ¿Cómo trabajarían Goethe, Lavater o el propio tío George? En esas habitaciones oscuras, a la luz de las velas o faroles de aceite, cuidando la forma de la letra en cada trazo, poniendo orden en las palabras, dando ese tiempo de espera al pensamiento. Sería un tiempo diferente al mío, por ejemplo. Muchas cosas serían distintas, sobre todo las marcas de la humanidad, de lo inmediato. Pero me parece que puedo encontrar algún punto de coincidencia con mi viejo fantasma. Si yo puedo conmoverme con las palabras que Goethe escribió hace 2 siglos y las puedo descongelar en segundos, simplemente con el acto de la lectura, entonces, ¿por qué no podrían ellos realizar la operación inversa? Seguramente este era el secreto del conjuro. Las palabras devolverían al tío George el calor que el tiempo se habría llevado, haciendo mutar esa existencia fría de espectro. Bueno, basta de dar vueltas al asunto. Llegó el momento, como dijo el tío George. Y ahora les propongo que hagan pausa en el video para hacer la consigna que tengo para ustedes.